Buenas tardes a todos. Mi tema el día de hoy es sobre el antejuicio. Sabemos que el proceso penal tiene 5 etapas. Tiene la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de debate, la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución de sentencia. El proceso penal empieza con los actos introductorios, que son el medio en que disponen las personas para hacerle saber a una autoridad jurisdiccional el acontecimiento de un hecho delictivo, los cuales son la denuncia, la querella, la prevención policial, el conocimiento de oficio y la certificación de lo conducente. La denuncia se caracteriza porque la puede interponer cualquier persona. La querella, en términos generales, la tiene que interponer el agraviado. La prevención policial, cuando el hecho delictivo le consta a la policía. El conocimiento de oficio, en cuanto el hecho delictivo le consta al juez. Y la certificación de lo conducente, que es cuando el hecho delictivo ocurre en un área del derecho que no es penal. ¿Cuáles son los obstáculos para la persecución penal? Entre ellos están el antejuicio, la cuestión perjudicial y las excepciones. Pero lo que más nos importa ahora es saber sobre el antejuicio. Pues el antejuicio es una prerrogativa inherente al cargo según la ley, es la garantía que le da la Constitución política o leyes específicas que otorgan a los dignatarios o funcionarios públicos a no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente exista declaratoria autoridad competente. Si yo denuncio a una persona que goza de antejuicio, quien recibe es un juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, pero no se le puede emitir a él una orden de aprehensión porque goza de antejuicio. Entonces lo que hace el juez que tiene esta petición de antejuicio es que lo manda a la Corte Suprema de Justicia. Cuando la Corte Suprema de Justicia recibe la solicitud de antejuicio, se lo asigna a quien lo tiene que conocer. Entidades con competencia para conocer antejuicio solamente hay 3. Lo puede conocer la misma Corte Suprema de Justicia, lo puede conocer el Congreso de la República, o también lo puede conocer una sala de la misma Corte. De cierto modo, la Corte Suprema pues juega un doble rol ahí, porque lo conoce a ella como 13 magistrados o una sala que igual a sala pertenece a la misma Corte Suprema de Justicia. Ahí lo que se ve es a quién de los 3 órganos se le va a asignar. Si lo sigue manteniendo la Corte Suprema de Justicia o se lo da a quien lo debe conocer. Esto quiere decir que si lo mantiene la Corte o se lo manda ya sea a la Sala o al Congreso de la República. Lo que hace el Congreso de la República cuando recibe esto es nombrar una comisión pesquisidora que está conformada por 5 diputados. La comisión pesquisidora investiga y escucha a quien está pidiendo el antejuicio y escucha a la persona contra quien se interpone. Esto quiere decir que escucha a las 2 partes. Recauda toda la información que se pueda hasta que se pueda convencer si tiene razón o no del por qué están planteando este antejuicio. Después de haber investigado, emite un dictamen. El dictamen que va a hacer es decir que si considera o no quitarle el antejuicio, pero este dictamen no es vinculante. Independientemente de lo que decida la comisión pesquisidora, no obliga a quitar o no quitar el antejuicio. El dictamen lo devuelve al Congreso de la República para que sea él quien decida si levanta o no el derecho de antejuicio. Si el Congreso dice que no ha lugar, pues obviamente allí muere el expediente. Pero si el Congreso dice que sí ha lugar, el Congreso le devuelve el expediente a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le devuelve el expediente al juez para que sea él quien emita ya la orden de investigación o de aprehensión. Estamos hablando de un juez de primera instancia. Si lo conoce la Corte Suprema de Justicia, lo que hace es también nombrar un juez pesquisidor. Ese juez pesquisidor puede ser un magistrado de los 13 que conforman la misma Corte, un magistrado de sala o un juez de primera instancia. Y pasa exactamente lo mismo.
Viene él y hace su investigación, después de la investigación emite su dictamen y después del dictamen, que tampoco es vinculante, lo devuelve a la Corte Suprema de Justicia para que sea esta si decide o no quitar el antejuicio. Si decide que no, allí se archiva el expediente. Y si decide que sí, se lo devuelve otra vez al juez para que emita la orden de investigación o de aprehensión. Ahora con la sala. Si la Corte Suprema de Justicia se la da a la sala, también nombra un juez pesquisidor para que haga la investigación y emita su dictamen. Ese dictamen se lo devuelve a la sala. Y es la sala la que decide si le quita o no el antejuicio. Si decide quitárselo, se lo devuelve a la Corte Suprema de Justicia para que se lo dé al juez para que sea él quien emita la orden de aprehensión. El trámite de la Corte Suprema de Justicia y ante la sala es prácticamente el mismo. Cuanto al juez pesquisidor, la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al juez pesquisidor, elige uno entre tres opciones, lo que son el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado de sala o un juez de primera instancia. En cuanto a la sala, solo puede escoger uno entre dos opciones, que sea magistrado de esta misma sala o un juez de primera instancia. Esta ha sido mi información, espero les sirva. Gracias.